Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios, juntos escudriñamos su palabra y escudriñando su palabra vemos qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Vamos a saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, señor, gracias a Dios. Ya hablándolo en el mundo, ¿verdad? Deseamos un nuevo año, ya por ahí, con nuevos propósitos y todo, pero pues no es de que si el año se nos juega bien o nos juega mal, es como nosotros, pues, nos dejamos guiar por Dios y nuestras acciones, ¿no? No nos de ser mejores día con día. Y no sé si necesita ahora sí que de un día en específico en el año o iniciar un año nuevo para arrancar con nuevos propósitos, ¿no? Yo creo que es siempre, un hijo de Dios, los propósitos siempre deben de ser todos los días. Llueve, truene, haga frío, haga calor. Toda época del año tenemos nosotros que venir prestos a estar proactivos, ¿no? En la obra de nuestro Dios, ya que Dios nos demanda que siempre demos lo mejor de nosotros. ¿Y a ti, cómo te ha ido en la semana? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien dices, bien que acabas de decir algo bien cierto. Mientras estemos en comunión con nuestro Dios y agradeciéndole día con día que está con nosotros en nuestra vida, créanme que el hecho de que hayamos iniciado un nuevo año gregoriano, Exactamente. no quiere decir que van a ser nuevos bríos. Nosotros determinamos cómo queremos nuestra vida, nosotros determinamos cómo queremos iniciar, terminar, estar en medio del año. Nosotros sabemos, o nuestra propia vida, nuestro día a día, cómo queremos iniciarlo. Pues este es el primer capítulo. Después, ahora sí podemos hacer el primer capítulo del 2024. Nos tomamos una semanita para pensar, para analizar bien los temas, reflexionarlos, y ya estamos otra vez con ustedes. Estamos otra vez con ustedes porque nos gusta hablar de la palabra de Dios, nos gusta estar con ustedes, nos gusta que como generación de fe que somos, hablar de las cosas de nuestro Dios. Recuerden que este capítulo lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Amazon Music, a partir de las 6 de la mañana. Todos los miércoles estará disponible, excepto el miércoles pasado, pero todos los miércoles estará disponible. Y también en el canal de Generación de Fe y en el canal de Ciudad Cuauhtémoc, de la iglesia de Ciudad Cuauhtémoc, también está disponible a las 8 de la noche. Igual todos los miércoles van a poder escuchar un nuevo episodio más. Llegamos al episodio número 37. Episodio en el cual, para poder llegar a este episodio, ha servido de mucho que le hayan dado un me gusta, que le hayan dado un like, nuevamente, que hayan compartido, que se hayan suscrito. Eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho que comparta, que se suscriban, que le den like. ¿Por qué? Porque esto va a crecer más y más y nosotros cada vez, principalmente porque hablamos de la palabra de Dios, pero también este proyecto hace que nos animemos, hace que sigamos pensando para hacer más episodios. Este es el episodio número 37. Un episodio más que, como ustedes ya lo vieron en el título, lleva por título Aprendiendo a vivir con nuestro aguijón. Está interesante el tema, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a vivir con un aguijón que tenemos? Pero ¿qué podemos decir con un aguijón? Pueden surgir varias situaciones. Ahorita vamos a ver qué es referirse a vivir con nuestro aguijón. Porque a veces ese propio aguijón hace que nuestra fe decaiga, hace que creamos en nuestra mente que no podemos avanzar o que no somos dignos de estar escuchando la palabra de Dios. Pero vamos a dejarla a Cris para ver qué nos puede introducir en el tema y podamos aterrizarlo y podamos llegar a una buena conclusión de este tema. Cris, ¿qué podemos decir? Pues mira, en este tema pues se pueden prestar para muchas interpretaciones. Unas de ellas pueden prestarse pues para una cuestión física, una limitante en tu visión, una incomodidad en tu salud visual. Es como se puede creer, puede pensar, se ha pensado. Y hay un personaje en las escrituras que, sobre todo en el Nuevo Testamento, que ahorita vamos a ir poco a poco introduciendo, pero quiero que ahorita vayamos de lo general a lo particular. Exactamente. Y vivir con un aguijón puede tener muchas connotaciones. Una es una experiencia
desafiante, ya sea en una situación difícil o una aflicción o una prueba que parece difícil de superar. Sin embargo, dice que a través de la fe y la orientación en la palabra de nuestro Dios, podemos los creyentes aprender a enfrentar estas diversidades, situaciones que nos van a fortalecer y nos van a dar esperanza. Y en este tema vamos a explorar cómo podemos aplicar bases con sustentos bíblicos en nuestra vida diaria, cómo podemos aprender a vivir con nuestro aguijón. Y precisamente hay un personaje en las Escrituras, todos conocemos, o los que no conozcamos, al apóstol Pablo, ¿verdad? Que en un tiempo antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, a Saulo de Tarso, y precisamente él era perseguidor en la iglesia de Dios, perseguidor de los que eran antiguamente llamados como la primera iglesia primitiva, los primeros adheridos a la iglesia de Dios. Y podemos decirlo así porque pues, también tienen la misma creencia que nosotros, los primeros hermanos en la fe, que ellos no profesaban lo que era precisamente la ley de Moisés, y en esa cuestión pues los judíos tenían esa situación con los primeros cristianos, porque ponían en riesgo las creencias dogmáticas de la ley de Moisés y todo esto, que llegaban ellos, los cristianos, nosotros como Iglesia de Dios creemos en un Cristo, y ya no se toman en cuenta lo que era la ley de Moisés, y esa ley de Moisés pues estirada en suelo firme. Y entonces esto traía en conflicto al pueblo de Israel, pero particularmente a los judíos, a los fariseos. Perdón, Chris, antes de que continúe, porque puede que se lleguen a confundir un poquito con el comentario que dijiste, Chris. Se desechó o se abolió un poquito, no un poquito, un mucho, la ley de Moisés, pero no todo. Exactamente. Se abolió nada más de los ritos y de los sacrificios. Así es. Que las leyes civiles y morales pues todavía siguen vigentes hasta nuestros tiempos. Y qué bueno que y la de la alimentación también. Exactamente. ¿Por qué? Porque podemos decir que como ya el Señor Jesús vino a morir por nosotros, la ley de Moisés o ya somos más bien, se dice que somos ya salvados por gracia. Por la gracia de Dios. Y sí, pero eso no nos exime a no cumplir la ley de la alimentación, la ley de las usos y costumbres, y de los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, que son los primordiales para que podamos regir nuestra vida. Acuérdense que el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Los primeros, los primeros 2, los primeros 4 son del amor a Dios. Y los otros consiguientes, los subsecuentes, son el amor a prójimo. Entonces, no quiere decir que el Señor Jesús vino y quitó los mandamientos y nada más los hizo en 2. Sí, pero si nos ponemos a escudriñar un poquito la palabra, nos damos cuenta que esos 10 siguen vigentes y siguen ¿cómo se llama? En vigencia el día de hoy. Esto nada más como dato cultural para que no nos empecemos a confundir y irnos por otras Exactamente, sí, nada más ese tema. Y en esa idea, el apóstol Pablo, bueno, en ese tiempo, Saulo de Tarso, pues era fariseo de los fariseos. Él mandaba cartas al Sanedrín, que era este órgano máximo rector del pensamiento judío en ese tiempo, y él mandaba cartas precisamente para mandar a perseguir a los primeros cristianos, encarcelarlos, matarlos, apedrearlos, hacerles muchas cosas malas. Y en tanto de esto que precisamente me gustaría ahí que leyéramos en nuestras citas, en nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 9, verso 5, que dice la palabra de Dios. Él dijo, ¿quién dijo? Pues sabemos que Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y precisamente, ¿a qué se refiere con esto de dar cosas contra el aguijón? Que es precisamente nuestro tema central. Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, versos 7 al 10, resumiéndolo un poco, dice, y para que la grandeza
de las revelaciones, no me exaltase. ¿Qué palabras? El apóstol El Pablo. apóstol Pablo dice, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí vamos entendiendo que el apóstol Pablo, él fue criado en un seno particular para ser doctor de doctores, fariseo de fariseos, porque la palabra de Dios lo dice, que él era fariseo de fariseos, que él fue criado abajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel sabemos que fue uno de los grandes fariseos en su tiempo, muy respetado. Todos los judíos de la alta élite lo tenían por alta estima. Tanto fue así que no cualquiera podía ser instruido por él. Y el apóstol Pablo, él tuvo la dicha, la fortuna de ser instruido por Gamaliel. Y por eso también Saulo se hizo una fama, pues una fama que no tiene descripción alguna, porque pues puede rebasar cualquier pensamiento. Tenía fortuna, tenía una muy buena posición social, Tenía dos nacionalidades era judío y romano. romano. Entonces fíjense, o sea, hablaba el hebreo y hablaba el latín, Y griego, y el griego también lo hablaba. entonces era políglota y un hombre muy excesivamente muy estudioso. Entonces imagínense, amigos, una persona así, pues se le sube el ego, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, podríamos traerlo a nuestros tiempos actuales como un doctor que tenga fama, tenga prestigio, tenga dinero, tenga muy buena posición social, y delante de la política, pues los políticos también lo veían bien. Entonces, pues era una persona pues que con todo el deber, pues de ensoberbecerse, Sí. y precisamente en ese exceso de soberbia que él tenía, pues como mandó matar a muchos cristianos, pues en él recayó toda esa conciencia de todas las muertes que él hizo de perseguir a la iglesia de Dios en su conciencia. Y eso es a lo que nosotros podemos referirnos, que es ese aguijón que podía estar todo el tiempo en su mente, redarguyendo en la conciencia de todas las muertes de los santos, precisamente que él mandó a matar, ¿no? Y nosotros ahora trayéndolo a nuestra vida, reflexionar sobre cómo nuestras debilidades las hacemos fortalezas, cómo esas debilidades nosotros podemos ocuparlas como un área de oportunidad que ya no hay en nuestros tiempos, para poder crecer y depender más, aplicándolo en la palabra de nuestro Dios, depender más de la gracia de nuestro Dios. Con eso me gustaría a mí ya ir introduciendo este tema. Fíjate, Chris, dijiste que el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos. Era una persona muy dura, como en ese entonces los fariseos eran, muy duros. Eran tan estrictos en la ley de Moisés que situación que sucedía, se fijaban más en si cometías un error a la ley de Moisés y se olvidaban a veces De lo más de importante. lo más importante, que era el amor a nuestro Dios Y y al prójimo, y aparte, sobre todo, seguir correctamente la palabra. Era se regían más en las cuestiones, como decía Chris, en las cuestiones más cotidianas, que si una persona faltaba, en este caso si era adúltero o adúltera, era apedreado. Que si una persona, en este caso, como llevar un cierto tipo de vestimenta, pues el hijo se rebelaba contra los padres, y al tai, en este caso al hijo, la apedreaban. de hecho, no solamente dentro de la ley de nuestro Dios, el Señor le dio 10 mandamientos a Moisés, pero Moisés, por el corazón, de hecho el Señor se lo dijo, por el corazón tan duro que tenía el pueblo, tuvo que hacer más mandamientos o más normas, que fueron alrededor de 300. Más de 500, son 512 preceptos. Más o menos, que tenía que seguir los judíos. Por eso eran tan estrictos en ciertas cosas.
Y el apóstol Pablo en ese momento, Saulo, era minucioso. Y como la iglesia antigua, los pensamientos eran diferentes porque el Señor Jesús empezó a quitar esa parte, pues el apóstol Pablo veía y creía que todo lo que estaban haciendo era en contra de nuestro Dios y que era herejía. Entonces, por esa situación les perseguía, les seguía, y eso provocó que cuando el Señor Jesús buscara al apóstol Pablo, el mismo Pablo, él mismo dijo que se le dio un aguijón para que no sintiera, para que no se enalteciera, para que no supiera, o sea, todo el conocimiento, como lo dijo Cristian, todo el conocimiento que tenía, para que no pasara de allá, porque se acordara, hoy en día lo podemos decir, ¿no? Para que te acuerdes de tus orígenes, para que te acuerdes de lo que de dónde vienes, de lo que estuviste haciendo mal. Y eso, y hoy en día lo podemos ver de esa manera. Nosotros a veces tenemos una situación en la cual creemos tener conocimiento, porque si nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a estar aprendiendo, a informar, podemos tener mucho conocimiento, pero a veces se nos olvida algo tan principal, que es estar cerca de nuestro Dios. Y a veces los errores que tenemos como seres humanos, con ese ego, con esa soberbia que luego puede llegar a tener el ser humano, puede creer que los errores, las dificultades, o más bien lo que nos marcó en ese momento, puede pasar sin ningún problema. Pero en este caso, el apóstol Pablo decía, se me fue dado un aguijón para que no me enalteciera, para que me acordara, o se acordara, más bien dicho, de que cuando estaba haciendo la voluntad de Dios, se acordara de eso y decir, tengo que seguir adelante. Y como dijo Chris, es un reto y es un desafío que estaba haciendo constantemente, un desafío en el cual tenía que ser constantemente. Y tomando un poquito de lo que decía Chris en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 7, la última parte me gustaría recordar lo que decía, que dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces el apóstol Pablo se acordaba de lo que había hecho en su vida. Nos pasa a nosotros cuando empezamos a conocer a nuestro Señor Jesús, empezamos a conocer a Dios. A veces no nos creemos dignos o aptos para poder estar hablando de la palabra de Dios, porque sabemos que tenemos una carga, tenemos un pasado, tenemos algo que no nos suelta de nuestra vida y creemos que lo podemos andar cargando todo el tiempo. Pero el Señor, nuestro Dios le decía, o más bien el Señor Jesús le decía al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, ¿por qué? Porque en tu debilidad yo te voy a hacer más fuerte. Y en este caso a nosotros pasa lo mismo. A veces en nuestra debilidad, en nuestra conciencia de decir, híjole, es que no soy digno de que el Señor me mire, de que me cuide, de que me proteja, de que no me siento sus beneficios. Exactamente, no me siento digno de estar enfrente de Él en su templo, porque me ha sacado de lo más bajo, o caigo constantemente. Sí, sabemos que como seres humanos podemos debilitarnos, podemos sentirnos de esa manera vulnerables, pero el mismo Señor Jesús te dice, bástate en mi gracia, recárgate en mí, porque con esa debilidad yo te voy a hacer cada vez más fuerte. Y esa oportunidad que tú tienes en tu debilidad, te la voy a convertir en fortaleza y te la voy a convertir en una oportunidad para que puedas transformarla de un sentimiento negativo de nuestra persona, convertirlo en un sentimiento positivo para hacer un bien. ¿Y qué pasó con Pablo? Exactamente, de ser perseguidor se convirtió a ser el apóstol
de los gentiles, a estar convirtiendo almas, a estar predicando su palabra, estar constantemente día tras día tras día hablando de la palabra de nuestro Dios. Y sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no por estarse castigando. Porque le redarguyeran la Exactamente. conciencia todo el tiempo de todo el peso de las muertes. Exactamente, sino porque sabía que tenía una responsabilidad. Sabía que tenía un pasado. Y muchas personas se lo hacían saber a cada momento. Se lo hacían saber. Los mismos apóstoles. Exactamente. El rechazo de los mismos apóstoles. Exactamente, principalmente, primero por el rechazo de los apóstoles. Segunda, pues el rechazo del apóstol Pedro, que en ese caso no era que tuvieran dos ideologías diferentes, sino que decía, pues, ¿cómo eres tú perseguidor y ahora predicas la palabra de nuestro Dios? El Señor Jesús no se equivocaba a estar eligiendo a sus apóstoles. No se equivocó a escoger a Pedro, a Juan, a Mateo, a Felipe. O sea, no se equivocó, a Bernabé no se equivocó de estar escogiendo a ninguno, porque cada uno tenía una peculiaridad, tenía un pasado, tenía, a pesar de cualidades diversas, aparte de que tenían y sabían de la ley, y en este caso eran judíos, tenían un pasado en el cual, al mismo Judas, todos ellos tenían un pasado en especial que no por nada los escogió el Señor Jesús, y ahora, con mayor razón, al apóstol Pablo, porque sabía que de todo lo que tenían atrás, los fortaleció y los llevó a hacer algo mejor y transformar la palabra de nuestro Dios y transformar vidas. Y eso le hacía que se lo recordaran constantemente todos, pero eso, en vez de sentirse menos, como lo dice Chris, lo fortalecía, y lo impulsaba a hacer más cosas, porque incluso dicen algunos historiadores que el apóstol Pablo, como bien lo comenzaba él era el apóstol de los gentiles. Dice los historiadores que el apóstol Pablo, comparado con el Señor Jesucristo, se dice que el apóstol Pablo fue el que más convirtió, el que más adherió hermanos a la iglesia que el mismo Señor Jesucristo. Y todo por ese aguijón que tenía en su ojo, de todo el peso de las muertes que restó de la iglesia, hizo un trabajo fuerte, arduo, que entregó su vida de lleno sin importar el sufrimiento que iba a padecer en su vida, de naufragios, de azotes, de ser mordido por animales mortíferos, de estar en todo tipo, estar constante en manos de ser víctima de robadores, de personas que hacían el mal. Él no le importó. Él iba a predicar la palabra de Dios y traía muchas almas porque recaía en su pensamiento todas las muertes que le habían restado a Dios. Quiso enmendar ese problema adhiriendo mucho más hermanos a la iglesia, adherir más miembros a la iglesia. Pero no con esto quería decir que se estuviera autoflagelando con esa carga. Sabía que había tenido un pasado oscuro, pero eso lo impulsaba ser mejor persona, ser su mejor. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Hoy en día sabemos que todos tenemos una vida pasada, todos tenemos una vida en la cual pasado oscuro, digamos. Tal vez tuvimos un pasado oscuro, unos lo tuvimos más, otros lo tuvimos menos, no lo sabemos, solamente uno lo puede determinar con el Padre, pero eso no nos impide que podamos vivir con ese aguijón, que podamos vivir con eso. Al contrario, eso cada vez más nos impulsa. Hay muchos que se ofenden cuando le dicen, es que ustedes son unos aleluyos, o se olvidan, o se ofenden que nos digan tan santos, o que nos digan X. Al contrario, yo al escuchar esa palabra no me ofendo, no me siento
Es mejor que tú, no, que cualquier persona. no es que mejor, es que ya eres muy, como dicen, ya eres muy fanático. No, no se trata de fanatismo. Se trata ni de ser ni de ser aleluyo, ni de ser santo. Ser mejor es el que todo el resto de los... No, de hecho No es nada. nos sentimos, creo que hasta menos, pero eso nuestro pasado de cada uno de nosotros, del cristiano, de mío, de cualquier persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un pasado. Y Él nos dijo claramente, los voy a hacer descansar, descansen en mí. Y creo que tanto Cristian como yo lo hemos tratado de hacer. Como seres humanos, pues nos va a costar trabajo porque terminamos siendo seres humanos, pero eso no nos impide, no nos hace menos saber que nuestro pasado nos puede alcanzar. Porque nos defina como lo que somos. Exactamente. Podemos cambiar cada oportunidad que Dios nos presta en esta vida, amigos, es para mejorar, sacando la mejor versión de nosotros. Y aquí otra cuestión también es que, que nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo, está en nuestra fortaleza, y nuestra fortaleza es Cristo. Ahora, Cristo no vino, el Señor Jesucristo no vino por una iglesia santa, no vino por ladrones, a asesinos, a fornicarios, a todo lo que podamos, lo que podamos mencionar en el sentido contrario de lo bueno, porque nuestro Señor Jesucristo dice que todos ellos son la reina. O sea, Él vino a los que están enfermos, a los que están cargados de pecado, porque todos ellos, amigos, son la reina por la cual nuestro Señor Jesucristo. De hecho, creo que terminaste con esa parte muy cierta. Yo lo podría concluir para decir, el Señor Jesucristo vino por enfermos, vino por nosotros que estábamos enfermos, por ti que estabas enfermo, porque estás enfermo. No tenemos promesas. Que no, eso lo puedo decir. La enfermedad que tenemos ahorita, dejársela a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, nos hace estar sanos espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo vino completamente por los más enfermos, desde una enfermedad pequeña hasta una enfermedad muy grande. Pero estando en Él, estando en presencia de Él, nos va a hacer descansar, nos va a hacer sanar. Ese aguijón que tenemos en nuestra vida, ese aguijón que tenemos y que puede a veces marcarnos en nuestra vida, claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y aceptar su palabra, fuimos redimidos de todo ese pecado. Exactamente. Pero no quiere decir que nuestro pasado no va a estar ahí. Presente. Al contrario, ese pasado nos va a impulsar a ser mejores constantemente, a ser mejores día tras día tras día, y nos va a fortalecer. ¿Para qué? Porque Dios siempre tiene las cosas buenas para nosotros. Dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, si nos acercamos a nuestro Dios o fuimos llamados por nuestro Dios, nos va a ayudar, y nos va a ayudar para bien. Y el propósito que tiene para ti, para nosotros, nos va a bendecir, nos va a llenar de dicha. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos escogió, nuestro Dios nos ha elegido para un propósito. Nuestro pasado no nos va a definir, nuestro aguijón no nos va a marcar y no nos va a terminar llevando a una flagelación constante. Desafortunadamente, puedo decir que en un tiempo yo me sentía de esa manera, que yo me sentía que no, por mucho que había hecho yo las cosas mal, no iba a haber algún perdón
Pero claramente nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos toma de la mano y nos dice, tú no te preocupes, tú sigue adelante. Nueva criatura eres, y a partir de aquí, como lo dijo el Señor Jesús a la mujer, anda y no peques más. Anda y no peques más. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ya nos sacó de donde estábamos, de nuestro pasado, y nos dice, anda, no peques más. Que tu pasado no te termine definiendo. Al contrario, que te fortalezca para lo que viene a futuro. Y también dice que salimos de esa oscuridad a esa luz admirable. Tengo aquí una cita en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Afrontar desafíos diarios, recordando que nuestra fuerza proviene de Dios, que con su ayuda podemos superar cualquier obstáculo, que todo está en que más que autoflagelar, ya hemos comentado mucho de esto, es qué estamos haciendo realmente para que podamos manifestarle a Dios ese consuelo, ese perdón que buscamos de Él, que ya no queremos volver a caer en esa vida pecaminosa que teníamos, que queremos salir ya de esa indicia, perdón, con la palabra que lo exprese, pero no tengo otra palabra para poder expresarlo, pero que salgamos de de esos malos deseos que teníamos o de esas malas prácticas que teníamos con nuestro malo estilo de vida y cambiarlo. Todos podemos cambiar, todos, siempre y cuando tengamos ese deseo en nuestro corazón de que ya no quiero seguir pecando y de veras que lo hasta lloremos y que sea un perdón sincero, es cuando realmente vamos a dar ese gran salto y vamos a poder hacer mejor las cosas de como las hacíamos anteriormente. Por eso dice la palabra de Dios aquí en los Salmos capítulo 34, versos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento sincero, Dios va a escuchar ese arrepentimiento sincero que nosotros hagamos de una oración, que salgan realmente esas lágrimas de lo más profundo de nuestro ser, de que ya no queremos volver a vivir en la situación pasada que teníamos, en nuestra manera de vivir, porque no nos traía cosas buenas, al contrario, nos traía problemas, nos traía sufrimiento, nos traía incomodidades, nos traía pobrezas. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la opulencia, pero también sé vivir pobreza. Y todo lo que él tenía de conocimiento del judaísmo, lo tenía él por estiércol, porque dice él, cabe duda que, palabras coloquiales, que qué tan ciego está, ¿verdad? Dios, no sé que él así lo debe de haber pensado. Yo pensando que hacía un bien en matar tantos tantos cristianos, todo ello, pensando yo en mi celo, que yo estaba haciendo las cosas bien y lo que yo hacía bien era bueno para Dios, y me doy cuenta que fue el peor error que pude haber cometido, porque eso me trajo más problemas en mi vida. Y así nosotros nos autoflagelamos en nuestros pensamientos de que no, yo por lo que he hecho en mi pasado, ya no tengo perdón de Dios. Y créanme, amigos, que ha habido hermanos en la iglesia, predicadores de la palabra de Dios, ministros que en su vida pasada eran amantes de lo ajeno, y pues da pena decirlo, hermanos, pero es la verdad. Hay testimonios de hermanos que son ministros y han tenido esta pasada manera de vivir, pero han arrepentido de estos actos y han buscado el camino de Dios. O sea, eso que voy, amigos, voy con lo siguiente, que no porque tengas una pasado oscuro, ya tu vida se truncó,
y ya no puedes salir de ese círculo vicioso. Hay oportunidad para todos de salir adelante y de dejar nuestro pasado atrás y retomar nuestras vidas y cambiar nuestra vida. Y vamos a vivir momentos difíciles porque tus familiares van a decir, ay, ¿tú qué me vienes a hablar de la palabra de Dios? Si tú tomabas, fumabas, te drogabas, te ibas con mujeres, te ibas con hombres, estabas en prisión, trabajabas para delincuencia organizada. Ya me vienes y me dices que enderece mis caminos. ¿Qué te ha hecho cambiar para venir y hacerlo? Entonces, y ahí es un ejemplo muy extremista que estoy yo utilizando, ¿no? Pero muchas veces esas situaciones se tornan difíciles para poder cambiar la vida de las demás personas, sobre todo de familiares, de vecinos, de conocidos, y que precisamente cuando nosotros estamos en esas situaciones, tenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones, nuestros ruegos para que también los demás se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos cuando están en sus malas prácticas para servir a nuestro Dios. Y créanme que nuestro Dios, amigos, va a dar el consuelo en nuestras aflicciones. Fíjate, Chris, acabas de decir algo bien cierto. Pusiste un ejemplo tal vez extremista o tal vez no. Tal vez ha llegado a pasar así, tal vez nosotros no lo sabemos. O al menos en mi círculo no he conocido algo así. Pero ¿a qué voy con esto? No por el hecho. No quiere decir que no ha pasado, al contrario. Tanto ha pasado que el mismo Señor Jesús dice, yo cambio vidas, yo transformo vidas para bien, para conocer la gloria de Dios y para que esa vida transformada sea la prueba fehaciente de que nuestro Señor Jesucristo cambia vidas y cambia vidas para bien. Y con eso que las personas les dicen que cómo puede ser posible de que si tú eras tal o por cual, y ahora quieres hablarme de la palabra de Dios, es para hacer un testimonio viviente de que nuestro Dios hace en uno maravillas. Y con eso de que las personas hablan, es ese aguijoncito que te deja, es ese aguijón que si se nos llega a olvidar de alguna otra manera, nos queremos decir, no, yo ya conocía al Señor Jesucristo y yo ya no jamás voy a pecar o jamás no voy a hacer, voy a cometer un error. Caer. Exactamente. Entonces, eso que hacen las personas o que nos llegan a hacer las personas es ese aguijoncito que el mismo que decía el apóstol Pablo, para que no me enaltezca, para que nosotros no nos llenemos, exactamente, no nos llenemos de soberbia y digamos, pues como yo ya conocí al Señor Jesucristo, ya no voy a pecar, ya voy a ser una nueva persona. No. Tengo el reino ya ganado porque yo nací dentro de la iglesia. ¿No? Así vamos, ese es el comienzo apenas. Y va a haber así personas que nos digan que nosotros seamos testimonio de que lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y ese aguijón lo sepamos manejar de la mejor manera y que no nos sobrepase, porque al volver ese aguijón, por eso como título lo pusimos, vivir con nuestro aguijón, porque si no sabemos vivir, una de dos, o nos comen o nos lleva a un conocimiento pleno, o simplemente nos podemos olvidar. Tenemos que saber cómo manejarlo, tenemos que saberlo cómo llevarlo, y por eso hay veces el mismo Señor nos recuerda, a ver, tranquilo, vamos bien, pero que no te gane la soberbia, que no te gane lo mundano que tienes, porque recuerda que tú tienes un aguijón, no porque nos lo recuerda el Señor Jesús o nuestro Dios constantemente, sino nos lo recuerda cuando a veces no hacemos bien las cosas y eso nos lo recuerda
con las personas que nos dicen, tú si tú eras tal por cual. Fíjense lo que dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tener sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Esas pruebas de cuando no lo hacen recordar. Nos discriminan. Cuando nos discriminan. Dios y Jesucristo, amigos, nos discriminan porque Dios y Jesucristo son amor. Y nosotros a lo mejor como humanos que somos muy prejuiciosos. Por ejemplo, los que son padres de familia le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? No te juntes con fulano, fulana, porque ellos vienen de una familia problemática y a ti te van a contagiar. Lejos de que te lleguen a las cosas de Dios, te van a desviar por otros caminos que no son. Entonces ahí entramos en ese tipo de cuestiones de que somos muy elitistas con las personas porque los queremos sentir que somos mejores que los que no conocen a Dios. Y Dios, déjenme decirles, amigos, que no tiene el que seamos así. Al contrario, tenemos nosotros que allegarnos al prójimo. Tenemos que ser amorosos, tenemos que mostrar precisamente lo que Jesucristo manifestó cuando vino aquí a la tierra, cuando se hizo carne. Eso nosotros también lo tenemos que manifestar. Tenemos que aprender a vivir en cada momento de nuestra vida con nuestro aguijón, así como cuando predicamos en temas anteriores sobre el estrés, que el estrés no lo podemos quitar en nuestro cuerpo, tenemos que saberlo trabajar, tenemos que trabajar nuestras emociones. Y esto del aguijón, amigos, va de la mano con el estrés, precisamente la angustia de la estigmatización de lo que van a decir de mí, es que de mí dicen lo peor. Entonces ya no puedo ni siquiera salir de la casa con mi Biblia y hablar, tocarle la puerta al vecino. Mira, te vengo a traer las buenas ganas de salvación porque me van a rechazar, me van a decir, oye, ¿sabes qué? No quiero saber nada de tu Dios porque tu vida pasada te hace ver que eres algo y desgraciadamente así pasa que la maldad nos ha multiplicado mucho en la tierra. Piensan, que tú vienes a hablarme de la palabra de Dios porque quieres que entrar a mi casa y estar viendo cómo está cada cosa acomodada en mi casa para que te vengas en un momento de que no estemos, que te metas a robar. ¿Quién dice que no has cambiado y que tu vida pasada sigue siendo la misma, no? Ese comentario. Y fíjense, voy a continuar con lo que decía el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esas pruebas de las que decía Cristo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que tenemos una prueba, tenemos que ser pacientes. ¿Cómo vamos a obtener esa paciencia? Con la fe. Hemos hablado y hemos tocado ese punto en diferentes temas de este podcast. Y sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es esa obra completa? Que tengamos esa paz, tengamos ese conocimiento y que lo que el aguijón esté haciendo a nosotros, que no nos marque, al contrario, que nos fortalezca para seguir adelante, para que sean perfectos y cabales. Tengamos un conocimiento cabal, un conocimiento hacia el objetivo que queremos seguir. ¿Y cuál es el objetivo? Enseñar lo que el Señor Jesús y nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Sin que os falte alguna de las dos, sean cabales y pacientes. Teniendo la paciencia y ser coherentes con lo que la vida, lo que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, tenemos que llevarla a cabo. Porque las debilidades nos va a fortalecer siempre nuestro Dios. Y yo por mi parte, amigos, me gustaría ir cerrando este tema porque siento que ya abordamos muchos aspectos que nos deben de motivar, nos deben de hacer despertar y ver que la palabra de Dios puede ser para todos. Pero todo está en la medida en cómo nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Dios y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo y lo dejamos entrar a nuestro corazón. Dice, por ejemplo, la guía de la palabra de Dios nos ayuda a través de sus principios básicos a tener una vida más
más plena delante de nuestro Dios, una vida más llevadera a través de la fe, la esperanza y la fortaleza que encontramos en las Escrituras, que nos van a capacitar para poder enfrentar desafíos constantes en nuestra vida, para que hallemos gracia delante de Dios y podamos tener confianza en que estamos trabajando bien en la obra de Dios y recordando que nuestra debilidad, la fortaleza de Dios, se perfeccionan. Recordando que la gente nos va a criticar, la gente siempre va a ver ese negrito del arroz para hacernos en cara muchas cosas. Pero no venimos a agradar al hombre, es lo que tenemos que tener en mente. Venimos a agradar a Dios. Y es con lo que a mí me gustaría ir cerrando. Y no buscar siempre la aprobación del hombre, porque al hombre nunca le vamos a dar gusto con nada, porque no lo hicimos bien, o porque si no lo hicimos porque no tuvimos la iniciativa. O sea, al final de cuentas, con el hombre nunca vamos a quedar bien, con quien no vamos a darle cuentas no va a ser al hombre, siempre vamos a darle cuentas a Dios. Y eso es como que a mí me gustaría, por mi parte, ir cerrando. Sí, Chris, de hecho, podemos decir que vivir con el aguijón implica confiar en Dios, implica tener la gracia de nuestro Dios, implica encontrar la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Creer que las cosas que tenemos siempre van a ser para bien, siempre nos van a llevar para bien. Nuestro Señor, nuestro Dios nos pone las pruebas a nuestra medida, no nos va a dar más y no nos va a dar menos, nos va a dar a nuestra medida. Y siempre van a ser todo para bien. Que si nos dicen, ese es nuestro aguijón y tenemos que saber cómo vivir en él. Reconocer que las pruebas son producto de un instrumento que nos pone nuestro Dios para un crecimiento. A trabajar nuestra crecimiento. Así es, y un crecimiento espiritual, un crecimiento de paciencia, un crecimiento en conocimiento de nuestro Dios. Todo eso, todo ese aguijón es lo que implica. Aprendamos a fortalecernos en las debilidades, aprendamos a fortalecernos en los momentos más vulnerables de nuestra vida, que ese aguijón que tengamos no nos derribe, al contrario, nos fortalezca para seguir adelante. Y nos motive. Nos criticarán, nos dirán, nos juzgarán, nos señalarán, pero nuestro objetivo es estar delante de la presencia de nuestro Dios y hacer su voluntad. Pues Chris, creo que por este episodio podemos terminar, podemos concluir y podemos ir con otra mentalidad de lo que implica vivir con nuestro aguijón, implica tener ese fortalecimiento y que no implica que nos tenemos que ir más para abajo, sino al contrario, tenemos que irnos más para arriba. Levantarnos y sostener ese estandarte de ser llamados hijos de Dios, que lo digamos con dignidad, lo digamos con esa seguridad, con esa confianza que nuestra debilidad está, nuestra fortaleza, y nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Así, esas palabras las tenemos que decir con toda asertividad y creérnoslas, porque si no las creemos, no creemos en nosotros mismos. ¿Quién va a creer en nosotros? Entonces, eso es con lo que yo quisiera cerrar. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mientras tanto, no olviden suscribirse, darle like, compartir, para que esta generación de fe crezca más. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.